comunes, a temas que por supuesto siempre queremos que estén en el ánimo de las personas, sobre todo por lo que significan y por lo que tendríamos que trabajar en ellos, y no digo nada más algunos cuantos, sino todos en general. El trabajo no nada más es de quienes luego asumen posiciones dentro de los gobiernos o dentro de la función pública. El trabajo en lo que tiene que ver con la construcción de una sociedad más justa, con servicios básicos de más calidad, con preocupación en los temas que no nada más son del presente, sino son del futuro, no nada más son de los gobernantes, son de todos y cada uno de nosotros. Por eso es que hemos hecho este ejercicio de preguntar a los expertos qué necesitamos pedirles a los candidatos, cada quien desde su correspondencia, ¿no? de posible responsabilidad, a quienes fungen como candidatos a la presidencia municipal, a quienes fungen como candidatos a la legislatura federal y a quienes fungen como candidatos de las diputaciones locales, porque a todos les toca hacer algo. Lo malo es que luego no hace nada. Bueno, vamos a revisar el tema de medio ambiente con nuestra invitada. Está con nosotros Amorita Salas, ambientalista, con un prestigio ganado a base de mucho trabajo, pero también a base de mucho conocimiento de los temas. Amorita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario, gracias. Amorita, a ver, hemos hablado mucho de medio ambiente a lo largo de muchos años, pero a veces como son intangibles, no logramos dimensionar el momento y la circunstancia. Y entonces los diagnósticos vienen, van, mesas de trabajo, proyecciones, se habla del agua, se habla de la calidad del aire, se habla de la necesidad de reforestación, se habla de tantas cosas, y luego a la hora de la verdad, las instancias en los diferentes niveles de gobierno se echan la pelotita unos a otros. No, eso le toca a Semarnat. No, eso le toca a no sé quién. Entonces, no se resuelve por más de que le estamos dando vueltas y vueltas a los mismos temas. Ahorita, ¿cuál es la circunstancia que vivimos? Y creo que tenemos que tener un enfoque metropolitano, pero déjame circunscribirlo a Torreón específicamente en materia de medio ambiente. Sí, mira, lo primero que yo podría mencionar justo a este nivel macro, ¿verdad? De política pública o de marco jurídico, perdón, es que el medio ambiente es un adorno o es una flor muy bonita que utilizan en el discurso, en el momento sobre todo de las campañas o en el momento de los informes, y la etiquetan su trabajo o sus perspectivas de trabajo como sustentables o de sustentabilidad. Y la verdad es que es el tema que siempre queda a la cola si es que se atiende. Entonces, yo creo que no tienen una visión panorámica o sistémica de lo que debe ser la sustentabilidad cuando ellos están como tomadores de decisiones tan importantes. Bien dijiste ahorita que puede ser a nivel local, en los municipios, o a nivel estatal o a nivel federal. Y se manejan varios ejes. Yo, estuve revisando. Los municipios se basan cuando desarrollan sus programas municipales de desarrollo. O sea, una cosa es lo que el candidato promete y otra cosa es lo que al llegar va a proponer, ahora sí, como plan de trabajo, en su plan municipal de desarrollo. Y en mi experiencia, porque ya pagué la cuota en la vida de ser directora municipal en Lerdo, esos planes los hace una o dos personas a puerta cerrada. O sea, imagínate la gravedad de que la agenda ambiental y cualquiera de las agendas del desarrollo municipal se hacen por, entre comillas, expertos que tal vez sí lo son, ¿verdad? Pero no se hace a través de una consulta pública y verdadera. Y ni siquiera de los expertos, otros tomadores de decisiones del mismo municipio, ¿no? Yo no digo que sea el caso de Torreón en particular o de tal administración, es una generalidad. Y manejan ejes, pero estos ejes son, digamos, dictaminados o se alinean a lo que les dice el apoyo que les da la federación, ¿no? De municipal. Y estos ejes son gobernanza y legislación urbana, productividad, infraestructura de desarrollo, calidad de vida,
equidad e inclusión social y sostenibilidad ambiental. Entonces, ahora que yo revisaba esto, en el INPLAN, en la Agenda 2040 del INPLAN Torreón, los temas están en otro orden. En primer orden está, cuando habla de los ejes del desarrollo metropolitano, habla primero de medio ambiente y de sustentabilidad, después desarrollo económico, después desarrollo social, movilidad y transporte y entorno urbano y buen gobierno. Pero cuando te metes al tema en el documento, vuelven a estar en el orden. ¿A qué voy? Pues medio ambiente vuelve a estar a la cola, a la hora de la chamba y a la hora de trabajar. Entonces, en este documento del INPLAN, que sí se hizo con una consulta pública bastante pertinente, hablan de un escenario tendencial a 10 años y este proyecto o esta consulta se hizo entre 2014 y 2015, entonces por lo menos ya pasaron 5 o 6 años o hasta 7. Hablan de un escenario tendencial a 10 años que nos pinta un panorama igual de desolador que como estamos ahorita, porque no se ven grandes cambios en este sentido. Entonces, todos estos problemas a los municipios se les obliga a que los acoten o los alineen a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cada cosa que ellos propongan que van a hacer tiene que corresponder a una meta de un objetivo de desarrollo sostenible. Trátese de lo que se trate, ¿verdad? Sí, o sea, hazte cuenta que es como una matriz o un cuadro, ¿no? En el que dices, yo voy a hacer este programa social y está alineado a esta y a esta meta de este objetivo de desarrollo sostenible, pero ahí se nos quedan las cosas, o sea, sí corresponde en el papel, pero el cumplimiento eficiente y eficaz de esto en la realidad es donde nos atoramos un poco. Déjame preguntarte algo que me parece que es muy importante, porque luego tal pareciera que todo se circunscribe a cuántas inversiones llegan, al aspecto económico, ¿no? Cuántos empleos se generan, etcétera, sin importar el costo que el medio ambiente tenga que pagar, porque no hay discriminación en cuanto al tipo de empresas que pudieran llegar y pudieran dañar al medio ambiente. ¿Cuál tendría que ser la postura en ese sentido? Sí, justo acabas de tocar un punto medular. Por ejemplo, los informes, nada más fíjate en los informes anuales de los políticos, ¿no? Hablan de obra pública. Así hayan tenido un golazo, por ejemplo, en cuestiones ambientales, ni siquiera lo mencionan o lo mencionan de pasadita. Como la cultura, ¿no? Son como aretitos. Sí. O sea, son como cosas que las tengo que tomar en cuenta porque me las obliga la política pública federal, que es el que me suelta el dinero, ¿no? Yo les diría ahorita a quienes aspiran a un cargo público que consideren que estamos en una crisis socioambiental global, que gravísima, y esa crisis está generada principalmente por cambio climático, por cambios de uso de suelo. Esto es para explicarle a la gente que la vegetación natural de un área fue desmontada para usarse ese espacio en otra cosa. Eso es uno de los grandes problemas, serios problemas ahorita, no solo en México, sino en el mundo. Y por eso desaparecen selvas, bosques y desiertos. Porque aunque la gente aquí vea pelón y seco el área, nuestro entorno, eso es un ecosistema natural. Entonces, tenemos también problemas de contaminación. No existe afuera, no tenemos para dónde echar los residuos de ningún tipo, ni los residuos sólidos urbanos, ni los especiales, ni los peligrosos. Hemos alterado los ciclos biogeoquímicos, esto es, así como sabemos desde primaria que hay un ciclo del agua, ¿no? Que llueve, se deposita, se evapora, se hace una nube, vuelve a llover, dicho de manera muy coloquial. También hay ciclos del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno, y estos ciclos se tienen que completar y se dan ya en áreas determinadas. A veces son ciclos
en una maceta de tu casa, pero pueden ser ciclos en una gran región como la comarca lagunera, o como nosotros, nuestro ciclo hídrico, que es desde la lluvia de la sierra aquí a 370 o 400 kilómetros de distancia para venir a utilizarla nosotros aquí. Y lo hemos roto. Las especies invasoras, ¿no? Especies que no son de aquí, pero llegan por alguna razón que puede ser provocada por el humano o no, y empiezan a desplazar, a invadir y a alterar también el equilibrio de los ecosistemas, el sobreaprovechamiento de los recursos naturales, que creemos que son infinitos. O sea, como tomadores de decisiones estamos pensando que ese recurso nunca se va a acabar o yo creo que le rezan a alguien para que no se acabe dentro de su periodo, ¿no? Y la pérdida de biodiversidad. Entonces nos critican a los ambientalistas porque defendemos al pajarito o a la mariposita, pero esos son indicadores muy serios de la perturbación que estamos viviendo. Entonces ahorita el cambio climático representa la amenaza más fuerte que tenemos y ahí tenemos que considerar amenazas, la vulnerabilidad y las capacidades para calcular el riesgo que tenemos como comarca lagunera y entonces sí dimensionar los desastres que se nos pueden venir. Muy bien. Pues vamos a seguir en esta conversación. Ya está con nosotros también el ingeniero Hugo Pérez Agüero, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, con quien hemos platicado a lo largo de muchos años, desde la presidencia de la CEMIC hasta ahora, con mucha participación, pues, y con mucho conocimiento de lo que significa la obra pública. Porque acuérdese usted, en esta mesa hay dos temas fundamentales: medio ambiente y obras públicas, que yo creo, sinceramente, que están conectadísimas y que deberían de tomarse en cuenta unas y otras. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Son las 9:21. Contextos. El programa líder
Lo que necesita Torreón de su próximo presidente municipal en materia de obra pública y medio ambiente. Y bueno, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo aquí en el estudio. Y desde esta parte de la obra pública, si nosotros estuviéramos aquí sentados a los candidatos, ¿sí?, ¿qué tendríamos que pedirles que hicieran o que dejaran de hacer en esta materia? Pues muy buenos días, más de la gracias por la invitación, a los que escuchas, gracias. Mi opinión es la siguiente, yo creo que no pedirle, exigirle al que llegue, la situación del agua es la prioridad para un desarrollo en una ciudad, ¿verdad? Entonces tenemos que primero, ya como es una obra que es de infraestructura que no se ve, muchos no lo toman, yo creo que se tendría que ser en el primer año, luego el que llegue. Yo creo que organismos, ciudadanos, pedirle al alcalde que ya desde el momento de estar, o desde el momento de junio, de que ya el voto le favorezca, ya tengan un diagnóstico, que es lo que siempre se le ha planteado igual en todo momento, ¿verdad? Inclusive ha habido administraciones que no tienen todavía cuáles son las tuberías que estamos por la eficiencia que tiene, pues es muy baja, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacer una cultura de agua, tenemos que participar todos, pero la autoridad es la primera, que tiene que hacer su parte, donde la planeación o el diagnóstico de ver las tuberías que tiene más fugas y cómo poderlo lograr. Ahorita con el proyecto que se trae Agua Saludable es en conjuntar, pues ahora sí que el recurso federal, estatal y municipal, porque el recurso no va a lograr cambiar todas las tuberías, ¿verdad? Yo creo que tenemos, de acuerdo al proyecto que tienen, es en el 2023, entonces en el 2022, que ya está el alcalde, debe de ya desde ahorita empezar a ver qué es lo que va a hacer, cómo va a levantar la eficiencia tanto del agua, de la extracción, como también lo comercial, ¿verdad?, que tiene que ir de la mano de que todos pongamos nuestra parte. Entonces, se habla de que son 450 millones de pesos los que se necesitan para poder reparar las tuberías. Y sí, es una cantidad de dinero importante y significativa. Sin embargo, hay apoyos de carácter internacional a los que se ha acudido, ¿sí?, y que yo no sé por qué no hay un escauteo, una revisión, una búsqueda de ese tipo de apoyos. bueno, ahorita lo que se comenta, de acuerdo a los números que traen la Federación, se habla de que va a haber un recurso de 900 millones para todos los sistemas operativos, que de acuerdo a la proporción que le dan a CIMAS es aproximadamente 400 millones de pesos, que eso es lo que se están comentando. Entonces, sí habría una aportación federal, por eso comentaba yo que el alcalde debe de tener ya el diagnóstico, que ahorita lo están trabajando de la mano con los de Conagua, pero eso se tiene que acelerar para que el año que entre ya tengan cómo poderlo hacer. Pero voy más allá también, o sea, el agua de la extracción se hace la tratadora, como ahorita la situación que tenemos. El agua que viene desde aquí del poniente se tiene que rebombear para llevarla hasta la tratadora de agua al Rancho Alegre, que donde desde aquí, desde el poniente, sube hasta el suroriente, y también el agua para tratarla de la zona norte, tienen que rebombearla para también irla hasta acá. Entonces, es una situación que ahorita, primero la extracción, ver hacerla eficiente, y también ver que esa agua tratada, pues primero se haga el riego aquí en el interior. Ahorita comentábamos de que sí es conveniente que esté de la mano el agua con el medio ambiente, o sea, los riegos que puede hacer, pues se trata el agua y se va a otros servidores de agrícolas, lo que va a hacer que yo creo que primero tendríamos que regar nosotros con agua tratada, y eso ayudaría también en ese sentido, hacer un proyecto integral, ¿sí? Eso es lo que yo creo que el alcalde debería hacer primero, luego en estar, y así como también las tuberías de drenaje, o sea, en ese orden, ¿verdad? El agua, el drenaje, el pluvial, ¿sí? Y después la movilidad, que sean las obras que la verdad ahorita pues necesitamos. La prioridad es el agua, ¿verdad? Sí, ¿cómo entender estas divisiones que se hacen luego para darle sentido y forma a los gobiernos, al gobierno municipal en específico? Porque dice, bueno, no, ese es el tema del agua, la obra pública es otra cosa, ¿no? Ya sabemos que el agua necesita obra pública, pero eso es de CIMAS. ¿Cómo traslapar y cómo hacer válida la transversalidad para que no se pierda esta necesidad de revisar los temas de una manera integral y no exclusivamente en un ámbito que ya los acota? Yo pienso que el alcalde pues es la cabeza de la administración, ¿verdad? Entonces no podemos separar
lo que es obra pública. De hecho, ahorita el municipio hace obra de tuberías, de cimas, y están en conjunto tratando de poder resolver. Sabemos que el problema ya es añejo y hay que ver, pero yo creo que ya tenemos que poner atención en ese sistema para poder, o sea, ya sea de cimas o de obras públicas, el alcalde tiene que dar la manera de cómo resolverlo. Y nosotros ahorita, viene la escasez ahorita de la situación de esta temporada, y ya empezamos a tener otra vez los problemas de agua. Entonces, hasta que ya no tenemos agua, ese es donde empezamos a ir, pues hubiéramos visto esta situación. Ahorita estamos en el proceso electoral y yo creo que es un tema que deberíamos de atenderlo, y como comento yo, inmediatamente en el momento de que gane, estar ahí. Ayer platicábamos, ¿no? Lo que pasa es que el tema del agua, desde que yo tengo uso de razón y ya ando en estas lides, siempre es el tema de cada una de las campañas electorales, se trate de la que se trate. Agua, 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 agua. Y por supuesto, la oposición, cuando le toca hacer oposición, dice, pues es el gobierno municipal el que tiene la culpa, ¿sí? Y son los que no hicieron, y son los que te dejaron sin agua, y son los que te cobraron de más, y cosas, ¿no? Entonces, es un uso electorero del agua que no se acaba, aunque ya no haya agua abonos desde hace mucho tiempo. Sí. Amorita, platicando sobre esto, evidentemente en tema de medio ambiente el agua es fundamental, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para finalmente tener un servicio eficiente, eficaz, de calidad y como lo necesitamos? Sí, ahorita, bueno, nada más retomando este último que comentaste, pues los gobiernos municipales son la puerta y el contacto directo con la ciudadanía, y por eso les toca soportar los cocolazos, como decimos vulgarmente, ¿no? Pero de ahí que tienen que ser estrategas de una manera tan inteligente para poder sortear estos problemas inmediatos, pero con una visión a futuro. Y el problema del agua lo han estado resolviendo siempre de día a día. Entonces, fíjate, yo te mencionaba hace rato lo que es la crisis socioambiental, y dentro de ello el cambio climático. Y la gente cree que el problema se llama cambio climático, pero el problema somos sociedad con el ambiente. Entonces, la temperatura, la precipitación y los niveles del mar son cuestiones graves ahorita provocadas, o son efectos, digamos, del cambio climático. Y ahí te va. Efectos a la salud. Mortalidad por catástrofes, enfermedades infecciosas y nuevas enfermedades. ¿A qué te suena? Ahí te va. Agricultura, menor rendimiento de cultivos, mortalidad por estrés térmico, mayor demanda para la irrigación. ¿A qué te suena? Luego, bosques, que son las fábricas de agua, ¿verdad? Cambio en la composición forestal, cambio en las distribuciones geográficas, sanidad forestal y productividad. Recuerda la plaga en Durango hace pocos años. Bueno. Y la que ya tenía, por ejemplo, ahorita el maíz, que se queja por la sequía que tenemos. Recursos hídricos, cambio en disponibilidad, calidad del agua, enorme competencia por el agua. Áreas costeras, erosión de playas, inundación de áreas costeras y costos de protección muy altos a las comunidades que serán inundadas. Y luego áreas naturales, hablemos Parque Estatal Cañón de Fernández, Sierra y Cañón de Jimulco, Reserva de la Biosfera de Mapimí. Cambio de zonas ecológicas, pérdida y hábitat de especies. Pero estas áreas naturales son o sea, si el bosque es la fábrica de agua, dime quién está proponiendo ahorita un verdadero proyecto de conservación de la sierra. Mi nieto hizo hace poquito un experimento para un trabajo escolar. El niño tiene 7 años y puso un bote boca abajo sobre la tierra y otro bote de estos de transparentes, los dos, sobre una planta, cubriéndola. Entonces él se da cuenta que el que tiene la planta se llena de vapor y se empaña y el otro no. Bueno, es el principio básico de la necesidad de la cobertura vegetal. Entonces, ahorita no, más allá de pensar, porque es urgente que rescatemos que se restaure la infraestructura hidráulica de los organismos operadores de agua. Pero lo que necesitamos verdaderamente es que ellos piensen cuál es la verdadera problemática y cuál debe ser la verdadera solución. La vulnerabilidad ante los desastres, entonces se da en función de diferentes condiciones. La situación física, la situación ambiental, la económica, lo social, la técnica, o sea, como región.
la institucional, la educativa, la política, la organizacional y la ideología cultural. ¿Cómo estamos preparados nosotros como sociedad a enfrentar estos desastres? Pues nos seguimos peleando por el agua y sin atender el problema real, que es la sobreextracción. Y nos vamos por la tangente. ¿Por qué? Pues porque a alguien con mucha lana se le ocurrió convencer a un alto tomador de decisiones, llámese presidente de la República, de que será la buena, siendo que todos estamos viendo que por ahí no va la cosa. Entonces, el problema se tiene que atender con integralidad desde la perspectiva social, humana, físico-ambiental y económica productiva. Entonces, no se trata de que no haya sistemas productivos, se trata de que los sistemas productivos sean pertinentes. Yo traigo algunos ejemplos, fíjate, de la pertinencia de los indicadores, y ahora sí me voy al área ambiental directa. En el 2007, Torreón contaba con 8.2 metros cuadrados de área verde por habitante. Y la ONU Habitat, que digamos que sería quien establece los indicadores internacionales, recomienda de 9 a 11 metros por habitante. Entonces el político dice, vamos, muy bien, 8.2, ya casi llegamos al 9. En Torreón las áreas verdes están atomizadas. Claro. O sea, si tú ves el mapa, tienes grandes áreas, pero solo en 2 o 3 puntos. Sí, el bosque, y luego ¿verdad? lo demás son pedacititos. Bueno, si derribas un árbol con alta densidad foliar, o sea, de hojas, pero sigue siendo eso un área con pasto, para el indicador, entonces no has reducido tu área verde. Entonces, no me importa tumbar árboles porque voy a abrir un camellón a un lado, entonces estadísticamente yo cumplo con la superficie de área verde que se necesita de acuerdo al indicador. Sí. Si cuentas con si lo que vas a contar es el número de árboles, entonces estás considerando no el follaje y la superficie foliar, porque dices, tengo 5 árboles, los tumbo, pero eran árboles que tienen una copa de 5 metros de diámetro, y ahora pongo 5 árboles que tienen 1 metro o menos, medio metro, porque son arbolitos chiquitos. Y sigo teniendo 5 árboles, entonces no afecté el indicador. Fíjate lo grave. Luego, si aumentas áreas, esto me pasó a mí cuando era directora municipal, ¿no? Dices, el chiste es que no bajes tu superficie de áreas verdes. Entonces, si la aumento, me ponen palomita. Pero si yo esas áreas verdes las convierto a cafés, transformándolas en jardines desérticos, bonitos, pero de poca demanda de agua, entonces me ponen tacha, porque ya se pueden considerar suelo desnudo, y entonces no es un área verde. Luego, fíjate el enfoque, prioridad y pertinencia de proyectos. El cambio climático es subestimado como un asunto y ahora con el cambio climático, las altas temperaturas y probables inundaciones. Y te estoy hablando de texto sacado de la política pública de Torreón. Después de la línea verde, otro proyecto. Después de la línea verde que echó a andar Lorena Martínez en Aguascalientes, esa primera línea verde que impactó, hubo muchas réplicas y que terminaron siendo parques largos. Yo conocí aquel proyecto, lo recorrí, y es muy diferente una línea verde con todo ese impacto social que fue previsto, con todo lo que conlleva el proyecto, a hacer un parque largo en un área junto a una vía, ¿no? Y entonces ahora es un parque con columpios y con juegos. Los programas de reforestación municipales basados nuevamente en el número de árboles. Entonces, van y te preguntan diario, como director o directora de medio ambiente, ¿cuántos árboles va a sembrar? ¿Cuánto es su reforestación? O sea, como que hasta la prensa está predispuesta a que ese es el impacto mediático pero no te preguntan cuántos han sobrevivido en los últimos 10 años. No se transversaliza la perspectiva de género y la inclusión universal en todos estos proyectos ambientales. ¿Y cuál es la vulnerabilidad de la mujer? Cuando se rompió la tubería en Lerdo, hace muchos años que nos quedamos sin agua toda la ciudad, ¿quién fue más vulnerable las mujeres, en las familias? Obvio. Porque el señor no podía faltar al trabajo. Entonces la que tenía que pedir permiso si trabajaba o se tenía que quedar anclada a ver si pasaba una pipa para que les regalaran agua, era la señora, ¿no? La que lava los trastes. Claro. Bueno. Entonces,
En una comparación entre el Atlas Municipal de Riesgos y lo que dice Senapred, en el Atlas Municipal de Riesgos de Torreón aparece la palabra sequías. En el mapa lo puedes desplegar la vulnerabilidad, pero no aparece las heladas, por ejemplo. No aparece daño en áreas naturales. Después de la helada negra del 2011, la mortalidad... Yo hice un estudio estando ahí en el municipio. La mortalidad del arbolado fue del 30%, pero la pérdida de sombra ese año fue del 80%. O sea, en una región como la nuestra, eso fue grave. Aumentó la violencia intrafamiliar. Porque se aumentó también la cantidad de la sensación térmica, ¿no? En ese verano después de la helada Entonces, negra. imagínate una casita humilde que no tiene aire acondicionado ni tiene aparatos de refri, como decimos aquí. Imagínate el sol incidiendo y no puedes llevar a los niños al parque porque no hay árboles en el parque. Sí. Y los tienes, o sea, tipo pandemia la vivimos micro en ese entonces, ¿no? Hubo daño al patrimonio familiar porque también todo lo que te hacen en el patio, o sea, todas estas micro daños son pérdidas para las familias. El daño a la salud por la exposición solar que hubo y todo esto no se mide. Entonces, otra vuelta vamos a que medio ambiente es cuántos árboles siembras, pero nunca te fijas cuántos sobreviven y cuántos llegan a la edad adulta. Fíjate, entonces, resaltar la importancia de la selección de especies para plantaciones urbanas y lo que se produce en viveros. No puede ser que todavía se sigan produciendo eucaliptos, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que son indeseables y son invasores. Importancia de la sucesión ecológica del arbolado urbano. Entonces, tú tienes árboles, yo en Lerdo veía que tienes árboles preciosos, ¿no? Fresnos enormes en el Parque Victoria, en la plaza, pero no había medianos, medianitos y chiquitos. Y empezamos a sembrar, pero ¿cuánto va a tardar un árbol que siembras para llegar a esa talla, a esa edad? Ahora imagínate lo que pasó con la helada en la Plaza de Torreón, ¿no? Que desapareció, cero resiliencia. Y la importancia de la educación para la sustentabilidad en todos los sectores, que es lo que mencionaba ahorita el ingeniero, de gran importancia, y es algo que se deja para después. Ingeniero, todo esto que nos está aportando Amorita Salas es verdaderamente como para subrayarlo y entender desde la obra pública si todo esto se toma en cuenta. Sí se toma todo esto en cuenta, pero precisamente como te comento, o sea, ahorita puede plantar, como comenta aquí el medio ambiente, pero necesita el agua, o sea, puedes plantar muchos que ha pasado, pero si no tenemos la materia prima de lo que es el riego, y yo coincido con ella que de hecho yo le comentaba en el Implan, me dice, oye, podemos crecer muy fácil. Hay 40 hectáreas que fue un tiradero de basura. De hecho, con Medio Ambiente, con Felipe Vallejo, lo comentamos. ¿Por qué no reforestamos si la tratadora de agua está de qué lado? Ahí tomas el agua y tienes el área para poder hacer, ahora sí, un bosque, ¿verdad? Algo que hace falta oxigenar aquí mismo lo que estamos comentando. Si nosotros venimos en avión, vemos y al llegar a Torreón se ve secos, todo muy solo y alrededor muchas hectáreas verdes, ¿verdad? Muy verde por todo alrededor de donde... Forrajes y todo lo que va a hacer. Entonces yo siento que es donde tenemos que creer. Yo coincido también de que el proyecto debe ser integral, controlar la sobreexplotación de los pozos, que eso tiene que ser para poder... la solución no es nada más traer el agua, sino es ver de que no los mantos acuíferos pues están sobreexplotando. Sí van a quitar los de los sistemas operativos, pero lo que es de riego pues lo siguen teniendo. Entonces yo siento que hay que la autoridad debe hacer su parte, ¿verdad? De no ser la sobreexplotación de los otros pozos, ¿verdad? Entonces ese tema pues también ahí lo tocamos con Conagua y comentaron que lo iban a ver, pero yo siento que eso es... Tiene que ir de la mano todo, o sea, no puede decir que primero una cosa, luego lo otro. Yo creo que es en conjunto para poder ver. Y el medio ambiente está agarrado con este tema, o sea, como comentas ahorita, una construcción, en el momento de hacerlo, tienes que ser sustentable en el sentido de que tengas el agua para hacer tu mismo riego. Sí, pero vamos a algo tan elemental como la entrega de fraccionamientos a los municipios. Se supone que tienen que tener una determinada cantidad de área verde y tendría que estar el área verde entregada al municipio. Así es. ¿Cuántos fraccionamientos no han entregado sus áreas verdes?
Sí. Muchas. ¿Y en qué condiciones son esas áreas verdes? Es pasto, ni siquiera son árboles. Sí. Exactamente. Porque además tendría que haber un criterio en la elección de los árboles para que fueran los árboles que menos agua consumieran y que al mismo tiempo pudieran crecer. Digo, los naturales del semidesierto de Chihuahua, que son a los que por los que tendríamos que abogar todos los días. Digo, nos encanta el verde de selva, Sí. pero no somos selva. Pero ¿sabes qué? Llega un fraccionador, tumba y deja pelón el terreno, construye y luego siembra arbolitos de medio metro, Sí, eso. aunque sean mezquites. Habiendo ahí mezquites, o sea, yo les llegaba a decir, a ver, si la zona de la plaza ya está trazada y ahí hay 3 o 4 mezquites enormes o huizaches, déjelos, eso no los tumbe. No, para mí es más fácil arrasar y sobre lo plano ya Claro. trazo todo. Y con esta salvedad que luego tienen de, bueno, vas a quitar uno, me entregas otros 10. No, tampoco Pero es lo que te digo de la eso. superficie Sí. foliar o de hojas. Tampoco es eso. O sea, la capacidad de captura de carbono. Son las 9:47. Déjeme hacer pausa comercial. Ya se acabó. No, ¿a qué hora? Vamos a regresar para cerrar este espacio de contextos. Contextos. Estamos quedando nada más como en los límites de los temas. Discúlpenos, el tiempo nos gana. Ingeniero, sí, el agua, prioridad, y debe de ser la de aquí para siempre, creo yo. Así es. Sí. Pero, a ver, en materia de obra pública, ¿cómo ve al municipio de Torreón? ¿Qué le hace falta? Pues el agua y lo que es la movilidad ahorita, hacer un proyecto integral con la área metropolitana en la conectividad,
Sabemos que el Metrobús ahí ya tiene tiempo, pero hay que ver cómo se hace un estudio Sí lo para iremos ver, a ver, para usted y ver, yo, ¿quién esperemos, sabe? esperemos que nos toque ver ya funcionando, pero Es yo una leyenda urbana. el pero yo Metrobús. siento que también tenemos que participar para que los gobiernos de Gómez y Lerdo sea un proyecto integral de área metropolitana. O sea, pregonamos de que somos una área metropolitana y no hay una comunicación cordial o ver la manera técnicamente cómo poderlo solucionar y aportar de cada quien, de cada trinchera, de manera de poderlo lograr. Pues ahorita le comentaba, sí, la prioridad es el agua, pero también la movilidad, ¿verdad? Ahorita tenemos conflictos en el campesino, en Florida, que yo siento que el Estado lo trae, pero hay que ver cómo sea lo mejor y la prioridad en obras para el municipio. Pues sí, pero es que tendría que haber una mancuerna perfecta entre autoridades municipales y autoridades estatales y recursos federales que cada vez son menos, pero que finalmente siguen estando. Y que no sea, bueno, es que eso no me toca. Así es. Digo, como lo hemos visto ahora en el Metrobús, el municipio dice, pues es obra del Estado. O sea, estamos supeditados por completo al Estado. Bueno, ¿y el municipio cómo participa? ¿Y qué hace? Si era una de las máximas obras públicas que se estaba haciendo durante pues ya 5 años. Eso es lo que nos ha tardado. Amorita, desde medio ambiente, ¿cuáles son las medidas urgentes que deben de tomar quienes lleguen al cargo en el próximo trienio? Primero, y hablando del agua, que suspendan ese proyecto inviable de la potabilizadora que nos va a echar a la captación de agua de la comarca va a quedar interrumpida en el Cañón de Fernández, por un lado. Otra, no resuelve el problema, no lo resuelve, lo agrava porque el arsenicismo no se detiene, porque el agua se va a seguir extrayendo. Yo diría que le tienen pavor a la participación ciudadana y que le jueguen a eso. Porque este proyecto justo del Metrobús, porque un alcalde decía que no, imagínate lo que se está pagando ahorita, el impacto en la falta de movilidad regional, de movilidad sustentable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nos tengan miedo a la ciudadanía, invítennos y hágannos partícipes. Entonces, invitan a los colegios de abogados, a los colegios de ingenieros, a los colegios... Pero las organizaciones de la sociedad civil tenemos un brazo técnico y de experiencia y de gestión muy fuerte. Entonces, debemos generar sistemas de gobernanza en las instituciones públicas y sistemas de gobernanza social fuertes. O sea, aquí no hay de otra. Entonces, ya para no darte yo una receta puntual, diría eso. Tenemos que construir, porque la ciudadanía somos los que vamos a defender los proyectos a largo plazo. Los políticos tienen el tiempo acotado. Eso es lo que yo les diría ahorita, urgente, más que decir que sea un arbolito, Sí. que esto, que lo otro. Sí. Una, es inviable ese proyecto, por muchas razones, y lo hemos expuesto. Ahí nos llevamos 3 de tus programas para platicar de eso. Pero la participación ciudadana, la gobernanza, es lo que los va a hacer grandes, porque es lo que les va a ayudar a ellos a cumplir sus metas, porque somos los que estamos siempre ahí. Claro. Ingeniero, ¿qué hay que pedirles a las próximas autoridades? Ya sabemos agua. Renueven toda la tubería, ¿sí? Sí, renovar limiten las extracciones. Exactamente, limitar. Y al momento de hacer el cambio de tubería, pues que la hagan correctamente, porque ya ahorita se carpeteó muchas áreas. Entonces yo creo que hay que hacer ahora sí que una cirugía, pero que hagan el parche o la reparación lo mejor para que no tengamos ya la inversión que se hizo ahorita en esta administración, que no afecte el momento de abrir. Al momento de abrir, pues que se haga correctamente, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Hay alguna obra en particular que pudiera detonar, no sé, la presencia de la gente en el centro de la ciudad, las mejoras integrales en el centro de la ciudad de Torreón, que la verdad es que es un clamor? Nos estamos acabando el centro con el olvido, la indiferencia y el me vale. Yo creo que el centro histórico necesitamos realzarlo buscando la manera de tener construcción vertical. Es ahorita una necesidad que para poderlo hacer, pues darle más vida. Hay muchos lotes edificios vacíos, solos. o sea,
hay que ver cómo incentivar a los inversionistas o ver un proyecto del cómo sí, pero pues también ver la manera de que no abusar también en ese sentido, porque también hay pues alguien que está viendo cómo ver la necesidad de crecer, pero aquí la idea es pues ahora sí que ser lagunero y decir cómo hacer que Torreón o el centro histórico haga un realce y sobre todo tener edificios que ahorita no se tienen, o sea, hay muchos movimientos, la Morelos pues hasta nomás una cuadra de cada lado está funcionando, o sea, ya se quedó para darle vida, entonces creo que estas es, así como comentan, hay que ver cómo participar todos los organismos que pudiera haber para poder trabajar y poder ver la manera de que aquí Torreón crezca. Muy bien. Pues se nos acabó el tiempo, Amorita. ¿Algún comentario final? Nada, coincido con el ingeniero, las ciudades tienen que ser compactas para poder proveer de todos los servicios, o sea, dejen de extender fraccionamientos cada vez más lejos, ¿verdad? Ajá. Eso les va a traer problemas de urbanismo muy severos. Claro, respeten los planes municipales de desarrollo que además tanto tiempo y tanto esfuerzo requieren y demandan de parte de quienes lo integran. Entonces, con un respeto irrestricto a los planes de desarrollo que se supone que deben de ser elaborados no pensando en 3 años, sino pensando con una perspectiva de futuro. Y agregando ahí nada más que el INPLAN, pues eso es parte fundamental, o sea, sí que es un instituto de planeación que yo siento que ha faltado, en mi perspectiva, de que lo que me preguntas tú más bien es ya tener, qué es lo que el alcalde que llegue ya debería tener una planeación de crecimiento, de infraestructura, Exacto. de medio ambiente, de todos los temas. Entonces, Sí. de hecho, con esa iniciativa se creó y yo siento que ha faltado. Ese Y es ahí mi están los punto. diagnósticos en el INPLAN. Pues es que están los diagnósticos, pero yo siento que ellos deberían ser el eje principal, haz de cuenta, para darle el seguimiento a cada alcalde. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Claro. Precisamente, o sea, si ha costado un recurso el INPLAN, pues yo siento que hay que apoyarlo, pero también ellos tienen que ser el que tiene que socializar todos estos temas, ¿verdad? Y creo que eso es lo que, pienso yo que eso es lo que ha faltado. Exactamente. Y sin medio ambiente no hay obra pública. Así es. Claro, ¿Sí? claro, muy bien. Pues muchísimas gracias a la doctora Amorita Salas por su presencia, la maestra Amorita Salas. Gracias al ingeniero Hugo Pérez Agüero. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Contextos. Todo lo dicho aquí se lo vamos a entregar a los candidatos. A ver si de algo sirve. Bueno, gracias. Gracias. Compromiso. Q 91.1 F